presencia, ¿no? Pues bien, en esta noche nosotros vamos a referirnos a lo que son las lesiones según el tipo de accidente de tránsito. Como parte introductoria, nosotros ya vimos precisamente lo que son las causas y desde luego la tipología de los accidentes de tránsito. Y manifestarles a ustedes, por supuesto, claro, no quisiéramos estar involucrados en estos temas, ¿no? Son un poquito penosos, pero lamentablemente ocurren. Y como se puede ver y observar también, hay algunas personas que tienen la suerte de vivir o sobrevivir a un accidente para poder contarlo, ¿no? Reitero nuevamente los saludos a los compañeros que siguen registrando su asistencia. Bienvenidos, buenas noches. Y respecto del tema de las lesiones, manifestarles, por supuesto, que una lesión es un daño desde la parte teórica causado precisamente por los accidentes, los golpes y otras causas colaterales, ¿no? Lesiones más comunes que se producen sobre la persona precisamente son fracturas en la cabeza, tanto craneales como faciales, y en las extremidades, tanto superiores o inferiores, roturas de huesos en brazos y piernas. Muchos de los traumatismos también requieren la intervención quirúrgica en los graves casos y por supuesto otras también pueden evolucionar favorablemente con un tratamiento y rehabilitación, siempre con el cuidado, la salvaguarda del especialista en la materia. Ahora bien, tenemos que abordar también un pequeño temita, ¿no? Respecto de lo que tiene que ver con el criterio, un poquito introducción a la parte jurídica, ¿no? No vamos a profundizarnos. Pero bien, ustedes saben que, dadas las circunstancias, tenemos que tratar de evitar los causales que provocan los accidentes, ¿no? Y precisamente de este tema, manifestarles que son castigados, son sancionados precisamente a través del Código Orgánico Integral Penal, justamente las lesiones que se ocurren o que se causan dado los accidentes de tránsito, ¿no? En el caso de que usted conduzca en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, justamente va a ser sujeto de la aplicación de las máximas sanciones previstas, ¿sí? Por tanto, tenga mucho cuidado. Va a estar también sujeto a una pena privativa de libertad. Y por supuesto, si usted fuese el propietario de un vehículo involucrado en un accidente, no está conduciendo, también es responsable solidario de los daños civiles, ¿no? También ya tienen con esta información una muy buena pregunta para para su docente de la asignatura de leyes de tránsito, ¿no? En este caso, decir que la responsabilidad en el delito justamente sostiene que pueden ser lesiones causadas por los accidentes de tránsito basados precisamente en expresa culpa dada por la negligencia y por la impertinencia, ¿no? Nosotros también hemos manejado y hemos requerido y hemos obtenido también información estadística, datos que maneja la Agencia Nacional de Tránsito, en la cual se nos dice que en el Ecuador 28 muertes se dan o se ocurren por cada 100.000 habitantes. En este caso se ha hecho también una sustancialización de este tema, se ha hecho una recategorización de este tema, se ha diferenciado obviamente cuáles son los causales que la provocan y se determina que un 50% de los accidentes son causados por imprudencia e impericia del conductor, un 13% por el irrespeto a las normas de tránsito, un 12% por exceso de velocidad, un 10% por embriaguez, un 7% por imprudencia de otros involucrados. Recordemos que no somos los únicos, ¿no? En las vías. Peatones imprudentes, pasajeros, ciclistas, motociclistas. Y finalmente un 7% por condiciones externas que por razones ajenas a este estudio no se pudieron determinar. En este sentido, y haciendo un pequeño y ligero análisis de esta situación, tenemos nosotros que manifestar y decir que hay ciertos tipos de lesiones que se dan a causa de los accidentes de tránsito
que de pronto no ameritarían las sanciones fuertes. ¿Por qué? Porque serían poco graves, pero probablemente al pasar de los días las lesiones comienzan a tener consecuencias que afecten a la salud de la persona. ¿Sí? Por ello vamos a hacer referencia a estos dos párrafos consiguientes que tenemos y que les invito a que ustedes los lean. De cierta forma, también al realizar este estudio, se pretendió mostrar algunas falencias que se dan día a día dentro de la cultura de tránsito, ya que al cometerse una lesión aparentemente poco grave, la responsabilidad de los conductores crece y la vida de muchas personas involucradas en este tipo de accidentes también pueden tener consecuencias a futuro no previstas, no categorizadas, digamos así. Es decir, a veces las lesiones no aparecen de manera inmediata. Y bueno, nosotros hemos definido desde el punto de vista conceptual a lo que son los accidentes de tránsito y lo hemos definido precisamente como esperando el impacto. Y claro está, existen muchas las personas, o son de hecho, las personas que mueren cada año a causa de los accidentes de tránsito, pero dado la estadística y dado la realidad, las circunstancias, también la mayoría pueden sufrir lesiones de distinta consideración. Pueden quedar con secuelas permanentes, pueden sufrir una discapacidad inclusive. En este caso, como les decía, y no sé si tengamos a la mano, pero justamente estaba con otro paralelo, y nos llegó una notificación, redes sociales, se presentaba un accidente de tránsito aquí en la ciudad de Riobamba, ¿no? Ojalá nos dé el tiempo también para mostrarles esta noticia. Y hacía referencia a esto porque lamentablemente, probablemente algunos comunicadores sociales sí lo hacen de manera responsable, salvaguardando la integridad, por supuesto, de los involucrados, y hay que reconocer que los accidentes de tránsito en el Ecuador son noticias de último momento, de última hora, primicias exclusivas. Hasta hay espacios, inclusive a nivel nacional, dedicados exclusivamente a noticias de Crónica Roja, ¿no? Obviamente nos ha abordado otros temas que como no es nuestra materia, tampoco vamos a reconocerlos como tal, ¿no? En esta situación, manifestarles a ustedes que, por supuesto, año tras año tenemos que lamentar miles de muertes, ¿no? Ustedes escucharon cuántas por cada tasa de un universo de habitantes, y también hay una gran cantidad de personas que sufren las heridas de gravedad. Ser partícipe, como les digo, de un accidente implica sufrir lesiones que pueden demandar de un largo periodo de recuperación o hasta dejar secuelas de por vida. ¿Qué significa esto? Los daños que generan los choques, los impactos, los accidentes, los siniestros viales, sea cual fuera la forma que se presentaran, son precisamente de gran importancia sobre las personas que los van a sufrir por mucho tiempo. Por esta razón es fundamental que nosotros nos defendamos de alguna manera. ¿Cuál es esta manera de defendernos, de protegernos? Utilizando correctamente lo que son los dispositivos de seguridad. Vaya a decirlo, y mañana lo veremos a continuación, ¿no? El tema del cinturón de seguridad, del apoyacabezas, del asiento debidamente arreglado, el funcionamiento perfecto de las bolsas de aire, pero recordemos que todos estos sistemas no funcionan solos. Es decir, si usted no está colocado el cinturón de seguridad y espera que le vaya a salvar la vida, la bolsa de aire, lamento mucho decirles que así no funciona. Es un conjunto. ¿Por qué? Porque el cinturón de seguridad va a detener la movilidad, ¿no? Y por supuesto, usted impacta demasiado fuerte contra la bolsa de aire. Si se llegara a abrir, ¿no? Se va a romper y aquellos bordes y los elementos con los que fueron construidos las bolsas de aire van a causarle a usted quemaduras y cortaduras. Así que hay que guardar muchísimo cuidado con esto. En esta parte precisamente hay lesiones más frecuentes que se producen por los distintos tipos de accidentes, ¿no? Para nosotros entender y comprender íntegramente lo que es esta temática, tenemos que traer a colación nuevamente las principales tipologías de los accidentes de tránsito. En este caso, comprenderemos la magnitud de los riesgos, qué significa para las consecuencias y no actuar con responsabilidad frente al volante.
Años de investigación, de reconstrucción de accidentes de tránsito, que ustedes van a ver a continuación también. Podemos decir que la única manera de reducir el nivel de las lesiones de los accidentes a través de ellos es utilizar correctamente los sistemas de seguridad de vehículo. Y no basta con eso tampoco. Hay que respetar las señales de tránsito, hay que respetar las velocidades máximas para los diferentes tipos de caminos y perímetros, ¿sí? Y el respeto a la vida de los demás. Eso creo que es lo más importante. ¿Ya? Seguimos dando la bienvenida a los compañeros que se integran. Muchas gracias. Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos un impacto trasero por alcance. ¿Dónde se ocurren estos impactos traseros por alcance? Por lo general, no digo que esto sea una regla, son datos lo más apegados a los resultados de los estudios. Esto no está dado a tabla rasa. Es decir, que el impacto trasero por alcance solamente se da en las ciudades, es imposible asegurarlo, pero la mayoría, la tipología lo indica así. Por lo tanto, se define o se dice que este accidente es muy común en las ciudades, en el que precisamente un vehículo choca a otro por detrás. Y recordemos una cosa, por más leve que sea el impacto, por más baja velocidad que lleve este vehículo que impacta, siempre va a haber lesiones de los ocupantes en el vehículo, probablemente no perceptibles. ¿Sí? Porque tenemos que decir que aquí influye el tema de la mala ubicación o mal reglaje o mal acomodamiento de lo que era eh, este tema del apoyo a cabezas. ¿Y por qué me refiero a este? Pues la lesión más frecuente se va a dar en el raquis cervical. Para que ustedes más o menos vayan identificando lo que es el raquis cervical. Este, conocido también como unión cráneo-espinal o complejo occipito atlanto-axial, en español, bueno, ¿qué es esto, no? Es una de las estructuras de unión más complicadas de todo el organismo. Aquí tenemos elementos óseos que lo forman, que son a base del hueso occipital y las dos primeras vértebras cervicales. Obviamente, alrededor en torno de él tenemos ligamentos, membranas, estructuras articulares que proveen la porción significativa de la movilidad de la columna cervical. Ya vamos familiarizándonos, ¿no? En conjunto con la desarrollada musculatura de esta región, es muy importante el papel que juega en la locomoción y en la movilidad cráneo-cervical. Estos componentes justamente son los afectados por los impactos traseros por alcance, generalmente. Ahora bien, cuando un vehículo es chocado por la parte trasera, ¿no? Pues vamos a ver la imagen de acá, de la lámina anterior. Cuando es chocado por la parte trasera, ¿qué es lo que sucede? Si la persona tiene colocado el cinturón de seguridad, su tronco acompaña el movimiento del automóvil a la misma velocidad que el asiento, pero la cabeza tiende a permanecer en su sitio. Es decir, si el apoyo a cabezas estuviese muy bajo, que de hecho no debe estarlo, antes de empezar la marcha tiene que verificar su posición, la cabeza se apoyaría o dejaría de apoyarse sobre este elemento, ¿sí? Que es obviamente de seguridad, y se da lo que conocemos como el efecto látigo. Espero también tener tiempo para poder presentarles un video respecto de este tema. Generando lesiones precisamente de gravedad en una de las zonas más vulnerables del cuerpo humano que les acabé de relatar. Hay un segundo movimiento. Ustedes saben que a toda acción se opone una reacción en el que el cuerpo se balancea hacia adelante y producto de que este se encuentra sujeto por el cinturón de seguridad, la cabeza va a hacer un movimiento brusco hacia adelante, generando la flexión. Debido a este efecto látigo, ¿qué va a suceder? El raquis cervical, que es de lo más afectado en estas circunstancias, puede sufrir lesiones como luxaciones y un fuerte dolor occipito cervical. Hay que recordar y reconocer que las lesiones traumáticos de sepsis, del raquis cervical, superior, constituyen una parte considerable de aquellas producidas por accidentes. No son exclusivas para los impactos traseros por alcance, pero son más característicos en este. Y de hecho, en otro tipo de impactos pueden repetirse, puede tener un patrón repetitivo, ¿no? Estas precisamente son lesiones de difícil diagnóstico por las características
anatómicas y fisiológicas precisamente de la región en cuestión. Tenemos también los impactos laterales, que mencionar como la lesión más frecuente es en las extremidades superiores y una fractura de la clavícula, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los impactos frontales? Ahí está. Son estos muy comunes en las rutas, en las carreteras, porque se generan, ¿por qué? Por malas maniobras de adelantamiento, por invasión de carril contrario. En este tipo de choque, varias zonas de nuestro cuerpo son afectadas, ¿no? Por ejemplo, la fuerza que produce el daño, aquí no es simple, ¿no? Física, es la suma de las velocidades de los vehículos impactantes, en donde la desaceleración se produce de forma súbita, va a ser más doloroso. Por lo tanto, las personas que se encuentran dentro del vehículo se pueden mover de distintas formas. No hay un patrón de movimiento, con diferentes consecuencias físicas. Nosotros aquí referimos a las que se repiten con frecuencia en un patrón ya determinado, pero no significa que son las únicas lesiones o las únicas consecuencias. Por lo tanto, precisamente los ocupantes pueden deslizarse hacia abajo, pueden pasar hacia adelante y el conductor puede hasta saltar por encima del volante. Depende de la dureza del impacto. Si el caso del ocupante fluye por debajo del asiento y hacia el tablero, ¿qué zonas van a absorber el impacto? Claro, las rodillas y las piernas. ¿Qué va a suceder con las rodillas y las piernas? Una dislocación de rodilla, una fractura del hueso fémur o una dislocación o fractura de las caderas. ¿Qué es lo que sucede si el cuerpo de la persona es impulsado por encima del volante? Hay un posible impacto que se produce ¿sobre qué? Sobre el abdomen, produciendo u ocasionando también lesiones por compresión de órganos vitales y por supuesto de vísceras. A medida que este cuerpo se proyecta hacia arriba y el tórax gira, impacta contra el volante, contra el tablero y quién sabe contra qué otros elementos más, en ese caso es muy probable que las heridas sean por compresión. ¿Qué va a suceder en ese caso? Compresión al abdomen. Imaginemos, fractura de costillas, por supuesto, una contusión pulmonar, una fractura neumotorácica y una contusión miocárdica, taquicardia. No, si el torso continúa desplazándose hacia adelante, es decir, un impacto más violento que podamos imaginar, la cabeza va a chocar contra el parabrisas, por supuesto, provocando una flexión del cuello, ocasionando daños en la región cervical, por lo que escuchamos anteriormente, por la desaceleración y por supuesto la compresión. Obviamente aquí va a haber una compresión más fuerte, más rigurosa, más complicada, y las heridas potenciales de la cabeza van a incluir ¿qué? Yo diría que muy graves, mortales, una fractura de cráneo, ¿no? Contusiones cerebrales, afectación al sistema nervioso, hemorragias intracraneales, ¿no? Y por supuesto un traumatismo facial superior también. Sí, ya son muchísimo más graves las consecuencias. Por lo tanto, entre las lesiones más frecuentes también encontramos las que se dan en las extremidades superiores, como les dije, fractura de la clavícula, producidos precisamente por los violentos movimientos del cuerpo, precisamente dentro del habitáculo, dentro del auto, ¿no? Para que lo entiendan mejor, siendo estas las zonas de mayor movimiento que impactan contra los sectores rígidos de la estructura del vehículo, los parantes, que de hecho los parantes no fueron diseñados para absorber este tipo de impactos. Respecto de los impactos siguientes, que tenemos los impactos laterales, ¿sí? Estos por lo general se producen en las bocacalles, en las intersecciones, en los cruces, y son muy comunes en estas zonas. Por lo general corren por suerte, ¿quiénes? Los ocupantes del vehículo que ha sido impactado por su lado lateral, ¿no? ¿Y quiénes van a sufrir mayor consecuencias dentro de esto? Los que están sentados en el lado chocado, ¿sí? Por lo tanto, manifestar que este tipo de impactos, los traumas que generan, son lesiones por compresión al tórax, compresión a la pelvis
y compresión a las extremidades superiores o inferiores, el húmero. Pues. También puede lesionarse la clavícula y la cabeza, heridas de impacto contra la puerta, contra las ventanas, contra el parante lateral del vehículo. El cuello también es una zona que puede sufrir afectación porque soporta la menor fuerza de desaceleración del costado. Además, recordemos que debido a la cercanía de los pasajeros con las puertas, ventanas, parantes, se pueden precisamente producir lesiones ¿en dónde? En los pulmones, en el hígado, en el vaso sanguíneo y en los intestinos, ¿no? Están proclives a esta situación. Y finalmente tenemos también aquellos impactos conocidos como vuelcos. En los vuelcos, como hemos colocado aquí, no es factible determinar con exactitud cuáles son las zonas en donde los ocupantes del vehículo sufrirán lesiones. ¿Y por qué razón es esto? Porque cuando el vehículo derrapa, es muy posible que se genere un vuelco. En estas circunstancias no es factible, como les decía, determinar con exactitud las zonas en donde los ocupantes sufrirán lesiones de mayor consideración. ¿Debido a qué? El vehículo en su movimiento descontrolado puede impactar varias veces en varios ángulos distintos, con varias superficies. Puede recorrer una larga distancia, ¿no? Pues su defecto sufrir un par de golpes que pueden ser mortales precisamente para los ocupantes y probablemente no estaríamos hablando inclusive de lesiones sobre los mismos. En este caso, dependiendo de la gravedad, un vuelco puede ser una colisión muy violenta para los ocupantes. Como les digo, ¿no? El cuerpo puede impactar contra zonas del mismo vehículo, no diseñadas para amortiguar golpes de personas, pueden salir disparadas, pueden ser aplastadas por el mismo vehículo, pueden impactar contra un obstáculo fijo. No sabemos, es impredecible el tema de los vuelcos. Y si los ocupantes no tienen el cinturón de seguridad colocado, una recomendación fundamental, pueden salir despedidos o con alto riesgo de muerte. Así que hay que guardar muchísimo cuidado en este sentido, ¿no? Nosotros tratamos de generar de a poco un poquito más de conciencia en este tema, ¿no? Ahora bien,